Para evaluar el PCR múltiplex y el método microbiológico en la detección de E. coli con muestras de campo, se analizaron 40 muestras de carne de corte New York y ribeye en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, México. Para el análisis microbiológico, las muestras se cultivaron en caldo SM+N y se cultivaron por 18 a 24 horas. Para el análisis mediante los PCRs múltiplex de serotipo y de los factores de patogenicidad, se obtuvo el ADN por el método CETAP a partir de 3 mililitros de cultivo. En cepas de referencia, el PCR múltiplex generó fragmentos de 497 y 625 en la secuencia del gen que codifica el antígeno somático O157 y del antígeno flagelar H7. En la imagen podemos observar las amplificaciones correspondientes a secuencias de los genes RFBE, que es el correspondiente a 497, y FLIC, que es el correspondiente al 625 en cepas de referencia. En el carril 1 podemos ver el ADN de E. coli y en el carril 2 el control negativo, siendo M el marcador 100 ladder. El PCR múltiplex para factores de patogenicidad en E. coli generó los fragmentos de 1087, 518 y 302 para los genes EAEA, verotoxinas 1 y 2, respectivamente. En las amplificaciones correspondientes a secuencias del gen EAEA de 1087 y los genes STX1 y STX2, teniendo 302 y 518 respectivamente, como observamos en la imagen. En el carril 1 se encuentra el ADN de E. coli, en el carril 2 el control negativo y M es 100 ladder. Mediante la prueba estadística U-Demand-Whitney, teniendo como Z menos 2.557 y p-value de menor a 0.05, se encontró diferencia significativa entre PCR múltiplex y el método microbiológico a la concentración celular de 10 a la 0 unidades formadoras de colonia por gramo de muestra. Sin embargo, a una concentración de 10 a la 1 unidades formadoras de colonia por gramo se obtuvieron resultados satisfactorios en las 9 repeticiones realizadas por ambos métodos. No se obtuvieron resultados positivos cuando la bacteria se encontraba a una concentración de 10 a la menos 1 unidades formadoras de colonia por gramo, por ninguno de los dos métodos. Los porcentajes de sensibilidad, especificidad y precisión relativa, así como el índice kappa obtenidos por cada método, se muestran en la tabla en la siguiente diapositiva. Como podemos observar en la siguiente tabla está el enriquecimiento de SCT más CCV, que es el caldo de soya tripticasa más cefixima, cefsulodin y vancosimina. Por otro lado está el SM más N, que es el caldo modificado más novobiosina. También se observa el método por el que se realizó y se muestran sus sensibilidad relativa, especificidad relativa, precisión relativa e índice kappa. En las 40 muestras de campo analizadas, E. coli no fue aislada por el método microbiológico. Por PCR múltiplex se detectó solo en 2. Una de las cepas encontradas no fue verotoxigénica y no se logró amplificar el gen EAEA, mientras que en la segunda solo se logró amplificar el gen STX2. Por medio del PCR múltiplex para serotipo también se detectaron 10 muestras positivas que solo albergaron el gen FLIC. Además, el ensayo permitió la detección de 10 cepas verotoxigénicas pertenecientes a otros serotipos, de los cuales 5 de ellas presentaron solo el gen STX1, 2 el gen STX2, 4 ambos genes y solo una el gen EAEA. Se estandarizaron las pruebas de PCR múltiplex y se comprobó que los genes blanco fueron amplificados satisfactoriamente. Posteriormente se inocularon muestras de carne con diferentes concentraciones de la bacteria para determinar el límite de detección de los ensayos de PCR múltiplex y el método microbiológico, con 2 medios de enriquecimiento, CST más CSV y caldo SM más N. Se obtuvo que con el medio de enriquecimiento CST, el límite de detección fue de 1 unidad formadora de colonia por gramo, por medio del ensayo de serotipos,
logrando un 85% de sensibilidad y un 86% de precisión relativa. En cambio, por el ensayo de factores de patogenicidad se obtuvieron resultados satisfactorios en todas las repeticiones realizadas cuando la bacteria se encontraba a una concentración de 10 unidades formadoras de colonia por gramo. Lo mismo se presentó por el método microbiológico, logrando un 77% de sensibilidad y 78% de precisión relativa. Los resultados obtenidos mostraron una débil concordancia de lo que se esperaba. A pesar de ello, con el caldo SM se pudo detectar a la bacteria a la concentración celular de 10 a la menos 1 unidades formadoras de colonia por gramo mediante el ensayo de PCR múltiplex para serotipo, logrando un 100% de sensibilidad y precisión relativa, así como una completa concordancia. Mientras que por medio del ensayo de PCR múltiples para factores de patogenicidad, así como por el método microbiológico, se obtuvieron resultados satisfactorios a la concentración de 10 unidades formadoras de colonia por gramo, pero con una débil concordancia de 0.369. De acuerdo al número de muestras y resultados obtenidos, se determinó que la incidencia de E. coli es baja, un 5%. Sin embargo, es importante mencionar que las muestras también contenían otros serotipos verotoxigénicos, 25%, por lo que se requieren estrategias de intervención enfocadas en la prevención de contaminación por estas bacterias patógenas en las operaciones de desollado y evisceración durante el sacrificio, y también porque existe la posibilidad de una contaminación cruzada del alimento preparado. Cabe mencionar que es necesario utilizar un paso de enriquecimiento para poder detectar al organismo a bajos niveles y así fortalecer la sensibilidad de detección de PCR. Es importante señalar que los ensayos de PCR a partir de cultivos de enriquecimiento son altamente aplicables acompañados con protocolos de enriquecimiento, en este caso se usó el caldo SM, ya que por medio de este paso se diluyen los inhibidores presentes en la muestra y a la vez el crecimiento bacteriano incrementa el número de copias de la secuencia blanco. Finalmente, los ensayos de PCR múltiplex descritos pueden realizarse en menor tiempo que el método microbiológico de rutina para la detección de E. coli, ya que el primero puede realizarse en aproximadamente 36 horas y se reduce el tiempo de emisión de resultados, y por medio del segundo se pueden tomar más de 48 horas y aún así se requiere la realización de pruebas bioquímicas y serológicas para la confirmación de la presencia de la bacteria. La PCR múltiplex es un método altamente sensible y específico. No discrimina entre cepas con características fenotípicas atípicas y puede detectar los antígenos somático y flagelar sin las dificultades observadas con las pruebas serológicas convencionales, y a la vez permite la detección de los genes que codifican los factores de patogenicidad más importantes presentes en E. coli, que la hacen una herramienta de diagnóstico de utilidad para la identificación de esta bacteria. Como conclusiones, tenemos que se estandarizó la técnica de PCR múltiplex para la detección de E. coli y los factores de patogenicidad más importantes en esta bacteria en muestras de carne de res inoculadas artificialmente. Existe una diferencia significativa entre los resultados obtenidos por el método del PCR múltiplex y el método microbiológico. La sensibilidad y precisión relativa, así como la concordancia obtenidas en el PCR múltiplex, fueron superiores a las obtenidas mediante el método microbiológico en las muestras de carne inoculadas artificialmente. El caldo SM+N mostró tener un límite de detección superior con respecto al CST más CSV en las muestras de carne inoculadas artificialmente. En 40 muestras de campo analizadas, la PCR múltiplex con 2 positivas superó al método microbiológico en donde todas fueron negativas. En general, la incidencia de E. coli fue baja, alrededor de 5% en las muestras de carne comercial analizadas.